Expresiones, es un tema bien importante en Rust y vamos a recapitular algunas cosas que hemos visto antes. Temas como por ejemplo el scopes en el contexto, ¿vale? Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Nosotros podemos abrir brackets y esto que tenemos por acá sería un contexto nuevo. Pudiéramos, por ejemplo, ocultar esta variable pero dentro de este nuevo contexto. Y el retorno de una función, cuando decíamos que retornaba lícitamente, la última expresión más bien, gracias a que terminamos con una expresión precisa. Por acá un error, vamos a ver. Ya nos está diciendo que estamos retornando este tipo que no es nada, cuando deberíamos estar retornando un i32. Eso tiene que ver con el tema de expresiones y sentencias, que lo veremos también un poquito más adelante, ¿vale? Pero si no tenemos un punto y coma, lo que hace la función es retornar la última. Vamos a adentrarnos a eso antes de continuar con datos complejos. Vale, ya teniendo abierto nuestro Visual Studio Code, podemos crearnos nuestro nuevo archivo expresiones.rs con su función main, que es donde vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Y vamos a empezar con expresiones, ¿vale? Vamos a dormir a Copilot como siempre para que no nos chive. Y la primera característica de las expresiones es decir que una expresión no es más que un fragmento de código que tiene dos partes. Se evalúa y tiene un retorno de un valor con base a esa evaluación. Entonces vamos a poner por acá se evalúa, más bien se evalúan y como resultado tienen un valor. Tienen un tipo de dato definido como característica. Pueden ser parte de una expresión superior o una expresión más grande, pero formar parte de una expresión más grande. Y podemos guardar su valor en una variable, que es lo próximo que vamos a hacer. En Rust prácticamente la mayoría de cosas se regresan o retornan un valor, entonces se puede decir que es un lenguaje basado en expresiones. Por ejemplo, si ponemos nada más 5 más 6, pues esto nos va a evaluar a 11, ¿no? Esto realmente regresa un valor. Estamos cumpliendo con las características de una expresión. Se evalúan y como resultado tienen un valor. Tienen un tipo de dato definido, que en este caso sería un i32, y pueden formar parte de una expresión más grande. Por supuesto que sí. ¿Qué más es una expresión? Abrir un nuevo contexto sería una nueva expresión. Entonces nosotros podemos poner este mismo 5 más 6 y sería una expresión dentro de otra expresión. ¿Qué más es una expresión? Llamar a una función es una expresión. Función sum, y podemos adentro nosotros poner un contexto y poner dentro de este contexto el 5 más 6, ¿vale? Entonces por acá la expresión está evaluando y retorna un valor, es correcto. Tiene un tipo de dato definido, es correcto. Y estamos viendo que esta expresión forma parte de esta otra expresión del contexto, que a su vez forma parte de una expresión más grande, que es la función. Llamar a un macro también es una expresión. Entonces podemos verlo perfectamente si nosotros comentamos esto acá para que no nos dé un error más bien. Y nosotros podemos ejecutar nuestra función sum por acá, sum. Y vamos a ver que esto de entrada nos va a dar un error, ¿no? Vamos a ver por qué. Vale, nos está pidiendo que le pongamos como retorno un i32, porque precisamente esta expresión evalúa a un 11, que a su vez se vuelve el valor del scope, que se convierte en un 11. Y este 11 como resultado de esta expresión es lo que está retornando a la función sum. Pero nosotros no le estamos diciendo que estamos retornando un valor, porque como veíamos antes, se ponía con la flecha, ¿no? Si nosotros ponemos, y ahora sí le decimos a la función que vamos a retornar un i32, que es lo que está sucediendo como resultado de estas expresiones, ya no nos debería causar ningún error, ¿no? Vamos a ver, intentamos de nueva cuenta compilar, nos marca un error. Perfecto, nos faltó el semicolón acá en la función.
y vemos que ahí nos compila sin ningún problema. Vamos a ejecutar nuestro binario y bueno, no hicimos el print, por eso no nos mostró ningún valor, pero vemos que se ejecuta sin ningún problema, ¿no? Vamos a ponerle acá adentro un print line para poder ver este valor, ¿no? Incluso podemos hacer esto por acá. Al final de cuentas, la expresión se va a evaluar y va a meter ese valor sin ningún problema ahí adentro, ¿no? Volvemos a compilar, ahí nos compila perfectamente, ejecutamos, no guardamos acá, nos olvidó guardar. Ahí se me fue un error, pero es bien interesante esto porque decíamos que las funciones, el retorno implícito retornaba la última expresión. En este caso está tratando de retornar lo que regresa el macro print line, que decíamos que es una expresión también, y al final de cuentas esto es una expresión porque el print line sí retorna un valor. Nos retorna por ahí, se le llama unit type, pero es un tema que veremos más adelante. El caso es que sí retorna este tipo de valor y por eso es una expresión, porque también retorna, casi todo en Rust nos va a retornar un valor, ¿no? Pero vamos a ir acostumbrándonos poco a poco a eso. Entonces está tratando de retornar ese tipo, ¿no? Y es lo que nos está diciendo, que nosotros le estamos diciendo que explícitamente vamos a retornar un i32. Sin embargo, pues estamos retornando lo que nos retorna el print line, porque es la última expresión, como decíamos antes, ¿no? Entonces, si nosotros la cambiamos ahora, como esta expresión es la última, y vamos a ponerle por acá punto y coma para poderle separar, ahora nos va a retornar el resultado de esta expresión, que esta sí es un i32, ¿no? Por lo que si vamos y otra vez, a ver, vamos a guardar antes de que se nos olvide, y esto lo volvemos a compilar y ejecutamos. Ahora sí vemos por acá nuestro 11 en consola, ¿no? Con esto queda, yo creo, mucho más claro el tema de los retornos implícitos de las funciones en Rust. Y bueno, además, la última característica que vimos es que podemos guardar estos valores en variables, ¿no? Y por supuesto que lo podemos hacer. Vamos a agarrar esta expresión, vamos a quitar la firma de momento de la función, le vamos a decir que no vamos a retornar nada esta vez, porque lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a imprimir? El valor de la expresión que tenemos acá, pero vamos a hacer uso de esta última característica de guardar en variables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Simplemente que nosotros declaramos nuestra variable, por ejemplo, como nos dice Copilot ahí, resultado es igual al contexto nuevo que evalúa el 5 más 6, ¿vale? Entonces si nosotros ponemos acá resultado, vamos a tener ese valor, resultado de la evaluación de esta expresión, ¿no? Vamos a volver a compilar y ejecutar para verlo perfectamente. Vale, nos pide el punto y coma ahí porque el LED ya es una sentencia. Ojo, para allá vamos. Ahí ya nos compila y podemos ver el 11 sin ningún problema. Entonces, expresiones evalúan valores, retornan un valor, es un tipo de dato definido, pueden formar parte de expresiones más grandes y podemos asignar su valor a una variable. Ahora, ¿en qué se diferencian las expresiones de una sentencia? ¿Vale? ¿O cuáles son las características de las sentencias? Ya nos está ayudando por ahí Copilot. Es decir, no retornan ningún valor y hacen referencia a una acción en específico. Por ejemplo, declarar una variable no retorna un valor. Es una acción que estamos asignando o haciendo en concreto, ¿no? Hacen referencia a una acción y otras características es que las definimos terminándolas con un punto y coma o semicolon, ¿vale? Entonces
También ya cuando vimos el tema de funciones, vimos cómo nos fallaba cuando poníamos el punto y coma, y lo podemos volver acá a ver cómo esta expresión, por ejemplo, nos retorna un resultado al scope que al final termina como sentencia. Por eso el punto y coma acá al let, cuando no teníamos el punto y coma, esto seguía evaluándose como una expresión y por eso nos estaba dando el error que nos decía el compilador abajo, ¿no? Poniendo el punto y coma ya no tenemos ningún problema aquí. Pero ¿qué pasa si pusiéramos un punto y coma acá, por ejemplo? Esto ya nos daría un error porque estaríamos convirtiéndola en una sentencia, ¿no? Además que no tenemos por ahí asignado el valor a ninguna variable, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros hiciéramos let 5 más bien sum es igual a 5 más 6, esto es una sentencia, ¿no? Hasta aquí. Sin embargo, puede seguir funcionando si retornamos una expresión. Por ejemplo, si ya tenemos la variable sum, podemos poner sum más 3 y ya tenemos 11 más 3. Pues esto nos va a evaluar. Esto es una expresión. Evalúa 11 más 3 a 14 y esto ya debería de funcionar otra vez. Vamos a compilar. Vale, ¿qué se nos queja ahí? Vale, nos falta poner el igual. Perfecto, compilamos, ejecutamos y ahí tenemos ahora nuestro 14. Ojo, pero ¿qué sucede si nosotros ya le ponemos un punto y coma aquí? Cuando ya ponemos el punto y coma, esto ya no es una expresión, lo estamos convirtiendo a una sentencia. Entonces esto no nos va a retornar ningún valor. Por lo tanto, nuestro scope no vamos a tener nada. Nuestro resultado ya no tiene ese valor y por lo tanto nos va a causar un error, ¿no? Lo podemos ver más claro de la siguiente manera, ¿no? Podemos eliminar esta línea y tenemos nuestra variable acá. Sin embargo, esto, como decimos, eso es una sentencia hasta aquí. Y las sentencias no se retornan, son las expresiones las que nos van a retornar valores. Esto no retorna nada. Entonces, por lo tanto, el scope no es nada, ¿no? Vamos a tratar de compilar y vamos a ver qué nos va a dar ese error. Con esto ya podemos empezar a hacer un montonazo de cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle a la función que si queremos retornar, por ejemplo, un i32 por acá. Y vamos a recibir dos parámetros, dos números para hacer la suma precisamente adentro y la vamos a retornar como una expresión, ¿no? Con el return implícito. Entonces vamos a ponerle num1 y vamos a ponerle num2. Tipados como precisamente como i32. Vamos a escribirlo nosotros, Copilot, déjanos ser. Entonces los vamos a recibir. Y lo que vamos a hacer es lo que nos está diciendo Copilot ahí. Déjame, por el amor de Dios, Copilot. Entonces, num 1 precisamente más num 2, ¿vale? No necesitamos poner el retorno porque esto es una expresión que va a evaluar al resultado y nos la va a retornar sin ningún problema. Nada más ocupamos pasar por acá nosotros los parámetros, que en este caso lo vamos a poner, por ejemplo, 600 y le vamos a pasar 66. Entonces decíamos que llamar a una función también es una expresión, por lo tanto podemos guardar su resultado en una variable que le vamos a poner resultado. Va a ser igual a la suma con los parámetros que le acabamos de mandar. Y finalmente vamos a poner un print line por acá donde le vamos a poner el valor de sum es y le vamos a asignar que nos imprima resultado. Vamos a compilar esto, rosc expresiones.rs.
Nos da un error por ahí, nos faltó la coma para separar nuestros parámetros. Vamos de nuevo otra vez, nos compila sin ningún problema y ahí tenemos que el valor de zoom es 666. Es muy importante que hayamos visto un poco más a detalle el tema este de expresiones y sentencias, ya que de aquí en adelante la vamos a empezar a usar un montón. Podemos empezar a usar condicionales, por ejemplo, para asignar dependiendo de una condición otra valores. En fin, ¿no? Ya empezamos a subir un poquito el nivel por acá. Así es que con eso terminamos expresiones y sentencias y vámonos a tipos de datos complejos.